Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. La semana pasada comenzábamos esta nota en Pergamino, en donde participamos de una jornada de sensibilización en el buen uso de agroquímicos que se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de dicha localidad y con trabajo a campo en la experimental del INTA. Esta semana concluimos esta nota conversando sobre algunos de los principales aspectos prácticos que hacen al buen uso de agroquímicos. Buenas tardes, yo soy Ramiro Cid, soy ingeniero agrónomo del Instituto de Ingeniería Rural del INTA de Castelar y tengo a mi cargo lo que es el módulo de aplicaciones terrestres en pulverizaciones. Lo que hicimos hoy acá en Pergamino fue la primera jornada de sensibilización y capacitación en el buen uso de agroquímicos. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos una pulverización es controlar que la aplicación haya sido exitosa. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar una pulverización? Cuando terminó de pasar la pulverizadora, si nosotros entramos al campo no vamos a ver absolutamente nada. La única forma que tenemos de controlar que las gotitas hayan llegado al objetivo, al blanco, y por blanco debe entenderse el punto exacto donde se ubica la plaga adentro de la planta, la única forma que tenemos, repito, es usar estas tarjetas, que son las tarjetas hidrosensibles. Allí donde cae una gotita se va a poner azul. Nosotros viendo estas tarjetas una vez hecha la pulverización, vamos a ver el nivel de cobertura, vamos a ver el número de impactos y vamos a ver el tamaño de las gotas. Y concretamente vamos a saber si efectivamente la aplicación que nosotros hicimos fue exitosa o no en cuanto al llegar al blanco. Además de ver si llegamos al blanco, también tenemos que ver las cuestiones que hacen a la seguridad de los operarios. Y entre esas cosas también estuvimos trabajando sobre el uso adecuado de los equipos de protección. El equipo de protección tiene que ser lo suficientemente cómodo como para que el operario lo pueda usar en verano sin tener, sin sufrir demasiadas incomodidades. A mí me ha sucedido muchas veces en estas charlas que sale un operario y me dice: ingeniero, lo del equipo de protección está muy bien, pero yo prefiero morirme por el agroquímico y no morirme de calor con el equipo de protección. Eso ya no es más válido. Hoy por hoy ya hay equipos de protección que son tan livianos como una camisa común de algodón y que sin embargo repelen perfectamente a los agroquímicos. La única manera que tenemos nosotros de que los agroquímicos nos hagan mal es evitar el contacto. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando, no adentro de la cabina de la pulverizadora porque es un ámbito limpio y cerrado y filtrado, pero cuando tenemos que cambiar pastillas, tenemos que hacer algún tipo de reparación, tenemos que cargar producto, tenemos que elegir criteriosamente un equipo de protección que sea a la vez cómodo pero también efectivo. En cuanto a los demás factores, la contaminación de las aguas, se ha mencionado el mantenimiento de zonas buffer y el cuidado de que por deriva no lleguemos hasta las aguas como para contaminarlas. Hay muchas tecnologías que permiten que no derivemos hacia las aguas. Fundamentalmente, cuando hacemos gotas más gruesas, nuestra deriva va a ser menor. Con lo cual, si estamos cerca de un arroyo, tenemos que mirar primero cuál es la intensidad del viento, cuál es su dirección, y si estas condiciones son difíciles, tendremos que hacerlo con gotas gruesas, y si aún así no podemos evitar la contaminación, tendremos que decir, bueno, lamentablemente paramos la pulverización, volvemos en otro momento y terminamos nuestro trabajo cuando las condiciones atmosféricas no lo permitan. Hay que tener la suficiente responsabilidad para técnicamente y con buen criterio saber decidir si eventualmente hay que parar una pulverización. Otro de los temas que estuvimos viendo también es la generación de resistencia, tanto en lo que hace a insectos como lo que hace a malezas. Y digo en malezas porque en soja, con el casi monocultivo de soja, están empezando a aparecer en forma bastante abundante malezas que tienen o resistencia o al menos un cierto grado de tolerancia al glifosato. La mejor manera de evitar problemas de generación de resistencia es evitar la sobrepresión de determinado agroquímico sobre ese insecto o sobre esa maleza. Concretamente, muchas veces hay gente que donde encuentra una chincha dice hay que salir a pulverizar. No, lo que hay que hacer es fijarse lo que se denomina el umbral de daño económico. El umbral de daño económico es aquel punto en el cual el costo de tratamiento es equivalente a las pérdidas que me va a causar la plaga.
Por arriba del umbral de daño económico yo pulverizo, por debajo no, porque estoy perdiendo plata, porque mi costo es más caro que el daño que se me causa. Otra de las medidas para evitar la generación de resistencia es utilizar rotación de agroquímicos. La mayoría de la gente cuando aplica un insecticida, por ejemplo, para determinada plaga, y encuentra que le va muy bien, dice este producto es fenómeno, de aquí en más lo empiezo a aplicar siempre. Con eso lo que estoy haciendo es generando cada vez más presión sobre esos insectos y siempre va a haber una pequeña porcioncita de insectos que sobrevive y se van a empezar a reproducir entre ellos de forma tal que se va a ir generando más resistencia. La resistencia la vemos muy fácilmente cuando la gente te dice, mirá, estoy aplicando cipermetrina, empecé aplicando, no sé, 100 centímetros cúbicos por hectárea y estoy aplicando mucho más ahora, porque no me alcanza el producto. Eso lo que está sucediendo es que están las plagas tomando resistencia o al menos tolerancia. El otro factor que tenemos que tener en cuenta es el estado de las máquinas. Una máquina en malas condiciones, que pierde líquido, que no pulveriza bien, que no levanta presión, no está en condiciones de hacer un trabajo eficiente y lamentablemente si quiere trabajar tendrá que ponerla en condiciones. El no ponerla en condiciones no significa solamente que se hacen las cosas mal. Estamos afectando a todos, estamos afectando a la sociedad y si queremos trabajar responsablemente tenemos que ser conscientes de que ese tipo de cosas no pueden pasar más. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.